Continuamos estudiando la Santísima Trinidad. En la primera parte del Summa habíamos visto la procesión del Espíritu Santo. Veíamos especialmente también en la clase pasada lo que corresponde al conocimiento de la Trinidad en nosotros mismos, por analogía y por una experiencia espiritual, en la cual tiene una función especial el Espíritu Santo. Estábamos también estudiando los nombres del Espíritu Santo, el nombre de amor y el nombre de don. El nombre de don es un nombre propio del Espíritu Santo, dice la cuestión 38, artículo 2. Agustín dice en el libro cuarto de Trinitate como es propio del Hijo ser desde el Padre, así el Espíritu Santo es don de Dios desde el Padre y desde el Hijo, procedente desde el Padre y desde el Hijo. Pero el Espíritu Santo recibe el nombre propio en cuanto procede del Padre y del Hijo. Por tanto, también el don es nombre propio del Espíritu Santo. Bueno, esto es un argumento de autoridad. Dado que el Espíritu Santo procede como amor, como se dijo, procede en razón de don primero, y por eso Agustín dice en el libro 15 de Trinitate que por el don, que es el Espíritu Santo, muchos dones propios se dividen entre los miembros de Cristo. Porque la razón del don es siempre el amor. Por el amor se dan dones gratuitos. Entonces el Espíritu Santo es un don interior en Dios y un don para aquellos a los cuales Dios ama. Por supuesto, nosotros podemos hablar de don en la vida interna de Dios porque conocemos lo que significa el don en la vida externa. Conocemos sobre todo los dones de Dios. Y estos dones los atribuimos de una manera especial al Espíritu Santo. Por eso dice el libro de la Sentencia, siguiendo a San Agustín, que es el primer don en el cual se donan todos los dones. Donum in quo omnia dona donant. A partir de aquí se tratan algunas cuestiones con temas más técnicos, hasta llegar a la cuestión 43, que vuelve a ser muy espiritual y es fundamental para el conocimiento de la Trinidad. Bueno, digamos algo rápidamente sobre las cuestiones que siguen, 39 a 42, para después profundizar mejor en la 43. Cuestión 39, la comparación de las personas con la esencia. Fíjense el orden que sigue San Tomás. Primero estudió a las personas, como aparecen en las Sagradas Escrituras, y después continúa especulando. O sea, las primeras cuestiones desde la 27 fueron más técnicas en cuanto había que acercarse a las personas. Después se trataron las personas en sí, y ahora se vuelve a un aspecto más técnico, una vez conocidas ya las personas.
Porque se puede seguir profundizando en la formulación de la fe trinitaria, una vez alcanzadas las personas. Aquí se estudia las personas en comparación con la esencia. Bueno, como ya hemos dicho muchas veces, la persona es lo mismo que la esencia. La persona, como se dijo, significa la relación en cuanto es subsistente en la naturaleza divina. La relación, comparada con la esencia, no difiere en la realidad, sino solo en la razón. Comparada con la relación opuesta, tiene en virtud de la oposición una real distinción. Y así hay una esencia y tres personas. La persona no se distingue sino según nuestra razón respecto de la esencia. ¿Esto qué significa? Que el conocimiento de la persona produce en nosotros una razón, que es una noción, y el conocimiento de la esencia produce en nosotros otro tipo de noción. Pero se distinguen en nuestra razón, en la realidad no se distinguen. O sea, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, en la realidad. Aunque nosotros captamos a Dios de una manera distinta cuando decimos Hijo, Padre y Espíritu, o cuando decimos naturaleza divina, o simplemente Dios, o Dios uno. En esto hay una distinción de razón. Hay una distinción de razón. Aquí de vuelta está formulada la descripción de la persona como relación subsistente. Se puede decir que tres personas son de una esencia. Sí, se puede decir que tres personas son de una esencia, pero no se debe multiplicar la esencia como hicieron los herejes, los arrianos especialmente. Como en Dios, multiplicadas las personas, no se multiplica la esencia, decimos que una esencia es de tres personas. Y tres personas de una esencia. De modo tal que se entienda que este genitivo se construye en la designación de la forma. Después nos preguntamos si los nombres esenciales se predican singularmente de las tres personas. Esto es muy importante para ver cómo conocemos las personas. Porque no son suficientes las propiedades para conocer las personas. Cuando crecemos en la fe y en el conocimiento de Dios por los dones del Espíritu Santo, captamos a Dios mucho más profundamente y captamos a las personas más profundamente. Y esto es porque, por una parte, cada atributo esencial corresponde a todas las personas y por otra parte se puede aplicar a una persona determinada y hay que ver cómo se lo aplica. Esto se estudiará mejor después, en la misma cuestión.
Es muy importante esto para captar bien qué significa crecer en el conocimiento de Dios e incluso en la vida espiritual. Se crece en la vida espiritual porque se conoce mejor a Dios, es decir, porque se conoce mejor la Trinidad. Veamos entonces ahora el artículo 3. Si los nombres esenciales se predican singularmente de cada persona. Nombres esenciales son los que indican la esencia, por ejemplo, uno, verdad, bien, ser. Hay que decir que algunos nombres esenciales significan la esencia sustantivamente y algunos adjetivamente. Los que la significan sustantivamente se predican de las tres personas solo singularmente y no pluralmente. Los que significan adjetivamente se predican de las tres personas en plural. La razón es porque los nombres sustantivos significan algo al modo de la substancia. Los nombres adjetivos significan al modo del accidente, que está en el sujeto. La substancia, como tiene el ser por sí, así también tiene la unidad y la multitud. Por lo cual también la singularidad y la pluralidad del nombre sustantivo se considera según la forma significada por el nombre. Los accidentes, como tienen ser en el sujeto, así también por el sujeto reciben unidad y multitud. Y por eso en los adjetivos se considera la singularidad y la pluralidad según los supuestos. En las criaturas no se encuentra una forma en muchos supuestos, sino en la unidad de orden, como en la forma de la multitud ordinada. Por eso los nombres que significan tal forma, si son sustantivos, se predican de muchos en singular, pero no si son adjetivos. Decimos que muchos hombres son un colegio, un ejército, un pueblo. Decimos, sin embargo, que muchos hombres son colegiados. En Dios, la esencia divina es significada al modo de la forma, como se dijo, la cual es simple y máximamente una, como se mostró. Por eso los nombres que significan la divina esencia sustantivamente se predican de las tres personas singularmente y no pluralmente. Esta es la razón por la cual Sócrates y Platón y Cicerón decimos que son tres hombres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no decimos que son tres Dios, sino un Dios. Porque en tres supuestos de la naturaleza humana hay tres humanidades. En las tres personas hay una sola divina esencia. Entonces, cuando los nombres designan al modo del sustantivo de la substancia, se dicen de Dios singularmente y no pluralmente. En cambio, los que significan la esencia de modo adjetivo, o sea, indirecto, se predican pluralmente de las tres personas por la pluralidad de los supuestos. Por eso decimos que hay tres existentes, tres sabios, tres eternos, tres increados e inmensos, si estos nombres se toman como adjetivos. Si se toman como sustantivo, decimos que hay un increado, un inmenso y un eterno, según lo que afirma San Atanasio. La razón de la diversidad está en nuestro conocimiento, en el modo como conocemos la realidad. La realidad que nosotros conocemos metafísicamente es o substancia o accidente. Y tomamos la substancia o tomamos el accidente como punto de partida para conocer a Dios. ¿Y por qué tomamos ambos? Porque Dios es la fuente de todas las perfecciones, sea la de los accidentes, sea la de las sustancias.
Los nombres que surgen de los accidentes sirven más para designar en plural las personas, porque estamos suponiendo la substancia por otro lado, que es una. En cambio, los nombres que sirven para designar directamente la substancia los decimos de Dios singularmente, porque en Dios hay una sola substancia, entendiendo por substancia, como ya indicamos anteriormente, la esencia o la naturaleza. Y después comienza el tema de cómo se aplican los nombres a Dios, los nombres esenciales. No los nombres personales, que corresponden a las relaciones, sino los nombres esenciales, que corresponden a la esencia. Estos nombres son importantes porque son los que conocemos por la razón natural, aunque sea profundizada y elevada por la fe. Entonces son los que nos dan por decir así, un conocimiento positivo de Dios inmediato, aunque este conocimiento positivo de Dios lo tenemos que combinar con el conocimiento negativo, siempre diciendo que Dios no es así como lo que nosotros conocemos. Este conocimiento de Dios opuesto a la fe nos sirve para entrar en el conocimiento de las personas divinas, suponiendo la fe y suponiendo el conocimiento de las propiedades por la fe. O sea, el conocimiento de cómo surge una persona de la otra y de cómo se relacionan o son relaciones recíprocamente las personas. Entonces, en primer lugar, los nombres esenciales concretos y después los nombres esenciales abstractos. Nombre esencial concreto es, por ejemplo, Dios, que significa la divina esencia como en aquel que la tiene. A veces este nombre Dios supone por la esencia, como cuando se dice Dios crea. Porque este predicado le corresponde al sujeto en razón de la forma significada, que es la deidad. A veces supone la persona, a veces una, como cuando se dice Dios genera, o a veces dos, como cuando se dice Dios expira. Porque cuando se dice Dios expira el Espíritu Santo, está suponiendo dos personas. Y a veces tres, como cuando se dice al Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo Dios. En la primera carta a Timoteo. La suposición es una propiedad de los términos que hacen las veces de la cosa. No es lo mismo, lógicamente, la suposición que la significación. La significación del término es lo que hace conocer como inteligible. La suposición es la cosa concreta que está representando el término. Entonces, hay términos que son aptos para suponer de manera diferente, aunque significan siempre lo mismo. Como Dios. Dios significa la naturaleza divina. Pero a veces supone toda la naturaleza divina, simplemente idéntica con las tres personas.
A veces supone una persona, a veces supone dos personas y a veces supone tres personas. Personas que sin embargo no conocemos directamente, recuerden. Sino en cuanto se reflejan en nuestra mente por estas propiedades que designan las relaciones. Por eso es tan difícil hablar de la Trinidad. Hay que hablar con cautela y modestia. O sea, por un lado hay que buscar la precisión, por otro lado hay que tener conciencia de que el lenguaje es muy imperfecto. Y sobre todo tener conciencia de que designa algo que no conocemos en su esencia, sino solo en cuanto se manifiesta por sus efectos. Artículo 5. Si los nombres esenciales en abstracto pueden suponer en lugar de la persona. Por ejemplo, no se puede decir que la esencia genera la esencia, siguiendo a San Agustín en el Sed Contra, citado en el primer libro de Trinitate. Y aquí pone un error del abad Joaquín, es decir, Joaquín de Fiore, ¿no? Error que cuando se dice que Dios genera a Dios, se puede decir que la esencia genera la esencia, considerando que por la divina simplicidad no es otra cosa Dios que la divina esencia. Pero en esto se equivocó porque para que la locución sea verdadera, no solo hay que considerar las cosas significadas, sino también el modo de significar, es decir, la suposición. Que es lo que se dijo en el artículo anterior. O sea, una palabra tiene un significado, pero también supone una cosa. Está indicando una cosa. ¿Qué cosa está indicando? Eso es lo que hay que preguntarse. También cuando hablamos de la Trinidad. Aunque según la realidad sea lo mismo Dios que la dignidad, que la deidad, sin embargo no es lo mismo el modo de significar en ambos casos. Pues este nombre Dios, dado que significa la divina esencia como en el que la tiene, por el modo de su significación, naturalmente tiene que pueda suponer por la persona. Y así las cosas que son propias de las personas se pueden predicar de este nombre Dios. Como si se dice que Dios es generado o generante, según lo afirmado anteriormente. Pero este nombre esencia no tiene por su modo de significación que suponga en lugar de la persona, porque significa la esencia como una forma abstracta. Y por eso las cosas que son propias de las personas, por las cuales se distinguen entre sí, no pueden ser atribuidas a la esencia. Se significaría
que habría una distinción en la esencia divina, como hay distinción en los supuestos. O sea, la palabra esencia de sí está tomada de una abstracción. Nosotros, cuando conocemos las esencias, las conocemos por abstracción. Y lo abstracto no es lo mismo que lo concreto, o sea, no es lo mismo que la realidad que tiene la esencia. Es algo de ella, es lo que la hace ser, pero no es ella en su totalidad. Y por eso, como este nombre esencia lo tomamos de lo abstracto, nos sirve para indicar las personas que son supuestos reales, ¿no? Y que se distinguen realmente. Todas estas especulaciones no están hechas de una manera solamente deductiva, están hechas sobre la base del lenguaje tradicional que se fue usando en los siglos y que se fue perfeccionando en las escuelas, después de la patrística, sin solución de continuidad, incluyendo el perfeccionamiento que se hizo en la teología monástica. Recuerden la teología del siglo XII, la teología del siglo anterior, que se desarrollaba en los monasterios, Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor, San Anselmo, etc. Y al revés, si se pueden predicar las personas de los nombres esenciales. Aunque los nombres personales o nocionales adjetivos no puedan predicarse de la esencia, sin embargo los sustantivos pueden, por la real identidad de la esencia y de la persona. La esencia divina no solo es idéntica realmente con una persona, sino con las tres. Por eso, también, una persona y dos y tres se pueden predicar de la esencia, como se dijese que la esencia es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y porque este nombre Dios tiene como propiedad que suponga por la esencia, como se dijo, por eso, así como es verdadera esta afirmación, la esencia es tres personas, también es verdadera esta otra, Dios es tres personas. Después, en el artículo 7, se pregunta si los nombres esenciales se pueden apropiar a las personas. Es lo opuesto del artículo anterior. ¿Los nombres esenciales se pueden decir de las personas? Decir los nombres esenciales de las personas es apropiarlos. Este procedimiento es muy importante, es el que indicamos antes como el que nos hace crecer en el conocimiento de la Trinidad. Los místicos, por ejemplo, cuando hablan de las tres personas divinas, en el fondo hacen esto. San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, en la Llama de Amor Viva, etcétera, hablan de la Trinidad y van creciendo en el conocimiento de las personas por apropiación. Ahora, la apropiación supone todos los otros procedimientos que hemos explicado hasta aquí. O sea que se conocen las personas por las nociones y las propiedades. Y por lo tanto que se capta la relación. Pero esto no solamente de una manera técnica o racional, sino de una manera experimental, según lo que hemos indicado anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que en nosotros se produce una experiencia que hace que podamos aplicar a cada persona nombres esenciales que conocemos en las criaturas. Por ejemplo, si San Juan de la Cruz dice o mano blanda o toque delicado y lo refiere al Padre, estamos conociendo algo de la criatura y
porque se supone una determinada experiencia espiritual en la cual se capta la relación entre las personas, se puede aplicar lo que conocemos de las criaturas en cuanto desde la captación de la relación entre las personas captamos la relación entre las criaturas. Por ejemplo, si en la escritura se dice que el espíritu es viento, porque el viento no se sabe de dónde viene ni a dónde va, se está captando la relación del viento con las criaturas. Si esa relación del viento con las criaturas, con las otras cosas materiales, se está poniendo en analogía con las relaciones divinas que se captan en la experiencia interior. ¿Por qué el viento no se sabe de dónde viene? ¿Por qué tiene un origen y no se sabe el origen? Bueno, en Dios también el Espíritu Santo procede del Padre, pero el Padre no tiene origen. Ahora, ¿cómo puede hacerse esa operación de manera que no resulte arbitraria? Eso puede hacerse o inventando, haciendo conexiones solamente sobre la base de una deducción natural, de manera racionalista, o puede hacerse sobre la base de una experiencia espiritual que lleva a conexiones que normalmente escapan a la razón. Bueno, eso es lo que se estudia en los artículos siguientes, que son muy importantes, porque es de esta manera que crecemos en el conocimiento de la Trinidad y que por eso puede crecer toda la vida espiritual, que en el fondo es la vida de la Trinidad conocida. Veamos entonces en el artículo 7, si los nombres esenciales se deben apropiar a las personas. Ya dijimos que las personas tienen propiedades o son propiedades, si las consideramos en sí, y en las propiedades son las relaciones, ¿no? Además de ser ingénito del Padre. Bueno. ¿Se les pueden dar a las personas otras propiedades? Ese es el punto. Sí, se les pueden dar, pero si están conectadas con las propiedades que conocemos como constitutivas de las personas. Sobre la base de esas propiedades se pueden establecer otras propiedades. No arbitrariamente, sino, repito, según la experiencia espiritual, que se basa siempre sobre el conocimiento de las personas posible por la fe. Y el conocimiento de las personas es la captación de las relaciones en nuestra mente, reflejada en nuestra mente. Por supuesto, a partir de las palabras de la Escritura, de la tradición, de los documentos de los padres, etcétera, pero tiene que estar todo eso interiorizado, presente en nuestra mente. De otra manera es simplemente un análisis textual, un análisis nocional. De una realidad externa. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios 1 se dice que Cristo es virtud de Dios y sabiduría de Dios. Virtud es un nombre esencial aplicado personalmente a Cristo, al Hijo, o sea, apropiado. Lo mismo, sabiduría es un nombre esencial porque Dios es la sabiduría en su esencia, pero se aplica al Hijo, se apropia al Hijo, como si fuera una propiedad del Hijo. Cuando sabemos que es un atributo común a la esencia divina y por tanto a las tres personas. Hay que decir que para la manifestación de la fe es conveniente, ha sido conveniente apropiar los
atributos esenciales a las personas. Ven aquí, dice el texto, ad manifestationem fidei, para manifestar la fe. Pues, dicho de otra manera, para que la fe nos haga conocer algo. Porque la fe es oscura, como ya indicamos otras veces. Si nos hace conocer algo es porque se agrega a la fe otro tipo de conocimiento. Aclaremos todavía, si nos hace conocer algo al modo humano proporcionado. Porque la fe por sí es conocimiento, es anticipo de un conocimiento que es la beatitud. Pero justamente porque la beatitud no se excede, porque corresponde al conocimiento infinito de Dios que nosotros no tenemos, cuando se anticipa al modo proporcionado humano no nos hace conocer nada. Para que nos haga conocer algo, la fe tiene que estar acompañada por otras disposiciones intelectuales. Eso sucede con los dones del Espíritu Santo y sucede incluso con conocimientos naturales que van acompañando a la fe. Este es uno de los motivos por los cuales la fe sin metafísica no nos hace conocer nada. Y si no nos hace conocer nada en modo proporcionado, es muy fácil abandonar la fe, que es lo que hacen muchos, por ejemplo. ¿Esos conocimientos naturales son los preámbula fidei? Esos conocimientos naturales son preámbula fidei, pero esos preámbula fidei no son todavía los conocimientos naturales que intervienen aquí, en el conocimiento de las personas. Aquí intervienen otros. Estos son anteriores a la fe. En cambio, los que intervienen aquí son posteriores a la fe. Nada obsta, sin embargo, para que sean también preámbula fidei. Por ejemplo, sabiduría es de algún modo un preámbulo de la fe, porque para tener fe hay que entender que Dios es sabio y que por tanto conoce todo, y que porque conoce todo lo puede revelar. Pero aquí no está tomada la sabiduría en el sentido de que conduce a la fe, sino en un sentido que es posterior a la fe y que por tanto es más profundo. Hay que entender más la sabiduría para apropiarla a una persona que lo que es necesario para llegar a que Dios se puede revelar y que por tanto nosotros podemos creer, o sea, para que sea preámbulo de la fe. ¿Esos conocimientos posteriores? Sí. ¿Que son naturales? Naturales. Y son como reflexión después de que ha recibido la fe. Exacto. Por eso, cuando alguien tiene fe, crece en el conocimiento filosófico. De hecho, en la cultura cristiana, la filosofía se perfeccionó desde la fe. No solo porque es necesaria para tener fe, sino porque después de tener fe hay que entender mejor la realidad natural, y eso hace crecer la filosofía, o la metafísica más propiamente. Eso se da de una manera por lo que se refiere a la cristología. Por ejemplo, hay que entender mejor qué es persona, qué es naturaleza, porque Dios encarnado es una persona en dos naturalezas. Por ejemplo, hay que entender mejor el ser, porque Cristo tiene un solo ser, porque justamente por el ser alguien es persona, si tiene naturaleza racional y es uno. Entonces hay que entender mejor el ser para captar que Cristo tiene un solo ser y que por eso es una sola persona. De otra manera sucede en el conocimiento de las personas divinas trinitariamente consideradas, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en cuanto se relacionan recíprocamente.
para captarlos cada vez mejor hay que entender el mundo cada vez mejor, pero de una manera metafísica. Incluso las cosas físicas de una manera metafísica. Eso es lo que hace, por ejemplo, San Buenaventura en su teología trinitaria. La teología de San Buenaventura es toda trinitaria, ¿no? Y procede de esta manera, por apropiación.